Y quiero que todos estén muy atentos a la palabra de hoy, amén. Por favor, estén muy atentos a la palabra de Dios. Cuando Dios quiso crear al pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Israel era solamente un pensamiento de Dios. No existía nada. Estoy hablando de por allá en Génesis, casi al final de Génesis. Un poquito después de Adán y Eva, Dios dice, voy a crear un pueblo que será mi pueblo. Serán mis hijos. Entonces Dios tenía que buscar a un hombre del cual descendiera ese pueblo. ¿Usted sabe cuál fue ese hombre? Abraham, correcto. Dice, voy a crear un pueblo, pero voy a buscar a alguien a través del cual voy a reproducir esos hijos míos. Y comienza a buscar Dios sobre la tierra. Y Dios ve a un hombre. Y dice, oye, ese Abraham me cae bien. Pero primero tengo que ver su corazón. Primero tengo que ver su corazón. Dice la palabra que Abraham no tenía hijos y era viejo. ¿Y cómo Dios iba a reproducir sus hijos de un hombre que ya no tenía fuerza? Dice la palabra que ya estaba era para morirse. Y Dios hablando que de él iba a sacar una generación, ¿verdad? Y Dios le da un hijo que se llamaba ¿cómo? Gloria a Dios, porque de él vendría la descendencia, ¿sí o no? Pero luego viene Dios y le pide a Isaac. Y uno dice, bueno, ¿y entonces? Dios le dice que a través de él va a tener una descendencia, pero luego viene Dios y le dice, dámelo. Su único hijo. Y dice, ¿cómo así? Dámelo como ofrenda. Y dice la palabra que Abraham llevaba a Isaac al monte arriba, creo que era el Moriah, y allá arriba ya lo iba a ofrecer como ofrenda. Imagínense eso. Cuando Abraham ya va a sacar el cuchillo, Dios le dice, detente, no lo hagas. Y manda un cordero. Y ese cordero es el sacrificado. Pero ¿a dónde voy? Dios, para crear el pueblo de Israel, tenía que buscar un hombre, pero en ese hombre buscó una cualidad. Que ese hombre fuera capaz de hacer lo que él iba a hacer, de entregar a su único hijo como ofrenda. La cualidad de Abraham de desprenderse de lo único que tenía, de la herencia y del único hijo, por amor a Dios, era el reflejo de lo que Dios iba a hacer cientos de años después, entregar a su único hijo. Y al ver que Abraham podía hacer lo que Dios iba a hacer, Dios dijo, tú vas a ser el padre de todo Israel. Eso no fue así con que Dios, ay, me cayó bien ese porque tiene los ojitos verdes. No. Dios vio una cualidad en Abraham. Dice cuenta, mire lo que Abraham hizo con Isaac y mire lo que Dios hizo con Jesús. Y es lo mismo. Y para que usted se sorprenda, fue en el mismo monte. Creo que es el Moriah y el Sinaí. Búsquelo y se da cuenta que fue el mismo monte. Dios tenía que ver en Abraham una cualidad especial para hacerlo el padre de Israel. Ahora bien, cada personaje bíblico tiene una cualidad. Entonces yo dije, ¿cuál fue la cualidad que tuvo David? Es que David tenía el corazón conforme a Dios. Sí, eso lo sabemos todos. Pero ¿qué cualidad específica atrajo a Dios? Porque cuando tú te pegas a una cualidad de Dios e imitas a Dios y esa cualidad viene a ti, tú atraes a Dios. Y eso fue lo que pasó en Abraham. Atrajo a Dios y dijo, de aquí en adelante él se llamará mi amigo, el único
que existió en el Antiguo Testamento llamado amigo de Dios fue Abraham. Y una cualidad tan especial, fue capaz de desprenderse de su único hijo por amor a Dios. Ahora, veamos la historia de David y vamos a aprender qué cualidades tenía David para traerlas a nosotros. Y cuando usted traiga esa cualidad, vea, la presencia de Dios usted la trae como un imán, porque Dios ve esa cualidad. Y yo quiero que vaya a Samuel capítulo 17, versículo 31. Y vamos a sacar esas cualidades de David y esos principios de la vida de David. Y vamos a comenzar hablando cuando él llega ante el rey Saúl a desafiarse a acabar con Goliat. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron ante el rey Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo, repita conmigo, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, repita conmigo, cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió también David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Yo creo que siempre nos apegamos a que David tenía el corazón conforme a Dios. Pero ¿sabe qué estaba viendo David Dios estaba viendo en un muchachito que su padre le había delegado unas ovejas, y que él, cuidándole esas ovejas, se hacía matar y se volvía alguien feroz. Y cuando venía un oso a acabar una oveja de la manada de su padre, él se enfrentaba a muerte. Y decía: yo no voy a permitir que un oso venga a acabar con una oveja de mi padre. Yo no voy a permitir que un león venga a acabar con lo que mi padre tiene. Yo soy fiel a lo que mi padre me encomendó. Y esa es la cualidad de David. Yo soy fiel a lo que mi padre me encomendó, así sea pequeño. Porque David era el menor y era el único que andaba por allá oliendo a oveja, oliendo a estiércol. Era quizás el que tenían por allá arrinconado. Pero en lo poco él fue fiel. En lo poco, aunque sea oliendo a oveja, él no se comparaba. Él no decía: es que mis hermanos son unos guerreros, esos sí huelen a perfume, pero yo huelo a estiércol, la oveja. No, eso no pasaba por la mente de David. David, lo que su padre, lo que Isaí le encomendó, David lo cumplía a muerte. Mi padre me encomendó cuidar esas ovejas, yo las voy a cuidar. Venga oso, venga león, dice, yo los descuartizaba. Si salían corriendo, yo los hería y les abría la boca y soltaba a la oveja. Y si me atacaba a mí, le abría y lo despedazaba por la quijada, se la desprendía. Él se volvía alguien feroz por ser fiel a lo que se le encomendó. Él no negociaba. Era fácil dejar que un oso se llevara una oveja. De 1000 ovejas, no, quedan 999, ¿verdad? Qué fácil es en estos tiempos pensar así. Pero David no pensaba así. David decía: mi padre me encomendó cuidarlas, las voy a cuidar. Y no voy a permitir que nada venga a acabar con lo que se me encomendó. No voy a quedar mal ante mi padre. No voy a negociar
lo que mi padre me dijo. Voy a ser fiel a lo que se me dijo, así sea que sea muy pequeño. Una ferocidad, era alguien muy feroz. Feroz. Se convertía en un animal. Para acabar a un león, tenía que convertirse en un animal. ¿Sabes qué? Dios anhelaba a alguien así, para que ahora no cuidara las ovejas, sino que cuidara a su pueblo. Y no se volviera amigos de los enemigos, porque Saúl se volvió amigo del rey de Madián, enemigo del pueblo de Israel. Dios necesitaba a alguien con esa ferocidad. Así como Dios vio a Abraham y dijo: este hombre es capaz de entregar a su hijo como yo lo voy a hacer, lo voy a poner en grande y será el padre de Israel. Así como vio a ese joven defendiendo y despedazando leones, siendo fiel con lo que Dios le había encomendado, lo pondré en alto. Yo necesito a ese joven defendiendo así a mi pueblo. Yo no me imagino Dios deleitándose y diciendo: este joven lo voy a preparar, porque ese joven, así como despedazaba a los osos y los leones, así me va a defender a mi pueblo, a mis hijos. Y cuando David era rey, despedazaba a los enemigos de Israel. Se les llevaba todo, botín, de todo, los dejaba sin nada. Los que querían burlarse del pueblo de Dios, el enemigo, el escogido por Dios, el gladiador, era David. Acaba con eso, obedecía. Vaya y haga lo otro, obedecía. Y venía luego con la victoria y el botín en la mano. La cualidad de David llamó la atención de Dios. En lo poquito, oliendo a estiércol, oliendo a oveja, menospreciado, por allá tirado. Ese era el que Dios necesitaba. El carácter que tenía David, el carácter que tenía Saúl, Dios lo necesitaba. ¿Por qué Dios levanta a un Pablo cuando tenía en ese momento a 11 discípulos a los cuales usar? ¿Por qué no escogió a Pedro? Porque Pedro negó al Señor, apenas tuvo miedo y dijo: no, yo no lo conocí. Yo siempre digo: pero usted pusiera a Pablo ahí, Pablo se hace matar y Pablo acaba con todos, porque tenía carácter, entereza, porque era fiel. Era un hombre de guerra, un hombre que no negociaba sus principios. Dios ve la cualidad, y la cualidad de Dios reflejada en ti atrae a Dios. ¿De qué sirve orar tanto cuando en tu vida no hay una cualidad? ¿A qué Dios vas a atraer? Por eso Dios le dice a los judíos: de labio me honran. ¡Ay, qué bonito Dios! Pero su corazón está lejos de mí. Claro, te ve, los judíos tienen un muro de los lamentos. Y ahí van a llorar. Pero no cumplían las leyes de Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Cuando tú te contrastas con Dios y dices: yo, por lo menos el 90% no soy imagen de Dios, pero tengo esta cualidad. Y en esto sí me parezco a mi Padre. Esa cualidad atrae a Dios. Y claro, cada día debemos morir para parecernos cada día más. Pero la cualidad de Abraham trajo a Dios, capaz de hacer lo que Dios iba a hacer, de entregar a su hijo. Y ahora David se volvía una fiera por defender lo que le pertenecía a su casa. Ese era el corazón de Dios, el verdadero. Ese era el que Dios necesitaba. Entonces, ¿podemos sacar varios principios? Sí, de la vida de David. Primero, David se entrenaba, defendía a muerte las ovejas de su padre.
No permitía que nada las atacara. Se volvió una fiera, defendiendo lo que es de Dios. Ya siendo rey, defendía a Dios, y lo que Dios le dijera, pasara lo que pasara, consecuencia que hubiese, pero obedecía a Dios. Amén. Cuando se enfrentaba a los osos y a los leones, dice que él se encomendaba a su Dios. Así lo dice al final, dice: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de este filisteo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que mucha gente quiere enfrentar al Goliat, porque sabe que detrás de Goliat hay una posición, pero mucha gente no ha sido entrenada contra los osos y los leones. Hay gente que dice: yo estoy preparado, porque saben que detrás de Goliat viene una posición de grandeza. Pero mentira, si tú no has sido entrenado en lo pequeño, si en lo pequeño no hemos sido fiel, difícilmente le vamos a ganar a Goliat. Lo hablábamos el jueves en el discipulado. Cuando usted ve a alguien musculoso, hombre o mujer, que usted dice: mira ese cuerpo, las marcas del gimnasio se le ven. Ahora que estamos de moda, ¿no? Los fitness. Dice, mínimo 5 años. Usted describe, si usted sabe de gimnasio, usted dice: para desarrollar eso no son 8 meses en el gimnasio. Eso es día a día, dieta. Y aguántese de comer postres, dulces, galletas, lo que antes usted comía, y dele y castigue al cuerpo, y dele al gimnasio, y dele. Y cuando usted ve, claro, pero eso es sacrificio, eso es enfoque, eso es entrenamiento. Dios no puso a David de la noche a la mañana a ser rey. David tuvo que entrenarse. David tuvo que enfrentarse. Amén. Nada ni nadie. Las personas quieren crecer espiritualmente, pero uno dice: un ayuno, vienen 5. No hablemos de la iglesia, hablemos de la iglesia en general, no de soplo de vida. Pero la gente sueña con los dones y cree que en la oración dice fresco, gordo ahí sentado, y dice: ay Señor, dame el don de profecía. Eso merece el ayuno, orar, castigar también al cuerpo, al igual que el gimnasio, privarlo de comida, decirle: Señor, haz que mi cuerpo mengüe para que mi espíritu crezca. Orar, ayunar, desvelarse, levantarse una madrugada y decir: no voy a dormir, voy a leer, voy a estudiar. Sacrificarse. Entonces, lo que hiciste en lo privado, Dios te lo va a recompensar en público. Lo que hiciste en privado, Dios te lo va a reconocer en público. Pero las cosas no son fácilmente. Esto es igual que el gimnasio. Hay unas personas súper musculosas espiritualmente, y hay unas personas que le hacen así, ping, y caen. Satanás les hace así, caen. Porque necesitamos desarrollar lo espiritual en nuestra vida. Hace 8 días estábamos hablando de eso. Desarrollar lo espiritual en nuestra vida, para que Dios nos dé el llamado y nos permita trabajar en el llamado que Él nos dio. Ver Dios, las cualidades de Él en nuestra vida. Es decir, hombre, y ahí vamos a traer al Señor, y vamos a ser usados en lo que Él nos ha colocado, nos ha llamado. Amén. David no desaprovechó la oportunidad que tenía al frente. Sabía el Dios que tenía. Sabía que si Dios lo había ayudado cuando se enfrentó a los osos y a los leones, ahora Dios no lo iba a desamparar. Mira qué bonito. Pero cuando tú no te enfrentas a los leones ni a los osos, sino que te tiras a la muerte y te rindes, no hay un entrenamiento. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en un momento dado a punto, en una adversidad terrible, y dice: no, esto sí va a ser la acabose? Ahora sí, Satanás vino por mí. Y de repente Dios vino, metió su mano y te sacó. Eso es entrenamiento. Tu fe la llevaste a tu punto límite.
Eso es entrenarse. No, pues si Dios estuvo conmigo allá, también va a estar aquí. Y si Dios estuvo conmigo cuando yo pensé morir, Dios también va a estar aquí. Entonces, la vida espiritual es una vida de entrenamiento. Qué chévere es estar sentado. Yo algún día estuve sentado ahí, pero cada uno de nosotros sabe las adversidades que hemos tenido en nuestra vida. Y cada vez que han venido esas adversidades, esa fe ha ido desarrollándose. Y ahora cuando tienes esa fe desarrollada y quiere venir Goliat, tú dices, el Dios en quien confié seguirá conmigo. Amén. Seguirá y me respaldará. Mire, lo que usted acostumbra en su vida, en eso usted termina convirtiéndose. Por eso la guerra contra los hábitos, los malos hábitos y los buenos hábitos. Porque usted se acostumbra a una determinada vida espiritual y usted se quedó allí. ¿Sí? Si usted se acostumbra a estar en la iglesia y estar en el celular, si usted se acostumbra a quedarse, a no orar, ese es el statu quo, esa es la vida que usted va a aceptar. Acordarse de Dios de vez en cuando y a orar de vez en cuando. Y dice, bueno, eso está bien. Ya soy cristiano, ya me bauticé. Pero eso genera un hábito y un sentido de lo espiritual. Y el sentido de lo espiritual es lo que tu propia mente te dicta. Es hablar de noche solo con Dios, pero en el día nos olvidamos de Él. Y crees que con eso está bien, porque crees que está bien. Y nos adecuamos a eso, a lo que nos acostumbramos. En eso nos convertimos. A lo que le permites a Satanás en tu mente, en eso te vas a convertir. Si tú le permites los pensamientos de suicidio, de derrota, de enfermedad, en eso te vas a convertir. Ay, pastor, pero qué duro. Pues Job dijo, me ha acontecido lo que yo temía. Pues el temor es la fe del diablo y el temor hace que venga a tu vida aquello que le temes. Sencillamente, David no tenía temor de nada. David se enfrentaba a lo que fuera, pase lo que pase. No, mis hermanos están mejor allá, yo oliendo a perfume, yo estoy oliendo acá a oveja. No. David no se dejaba traumatizar. Eso existe ahora en este mundo. En el pasado los traumas no existían. Ahora es que se le da importancia. Es que cuando yo niño me pasó esto, ya no puedo seguir viviendo ahora. Eso es darle importancia a lo que Satanás hizo cuando pequeño, pero hay que seguir adelante. Lo que Dios tiene para tu presente y tu futuro es más grande que tu pasado. David se enfrentaba a los leones, David se enfrentaba a los osos, David oraba. Jesús era un hombre de oración. Estoy hablando del Dios hecho hombre. En la noche se subía, le decía a los tres más cercanos, vamos a orar, los encontraba dormidos. Y él orando. Oraba. Y claro, cuando lo veían haciendo milagros, los discípulos le dijeron, ay, enséñanos a orar, porque sabemos que es la oración, esa conexión que tú tienes, la que te da ese poder. Era la relación íntima con Dios. La relación íntima. Cuando usted se enfoca en algo, sea bueno o malo, en eso usted se va a convertir. Tarde que temprano. Usted tiene que mirar cuáles son sus hábitos buenos y sus hábitos malos. Si yo me descuido con la comida, la diabetes, el colesterol, todo eso nos van a reventar. Y perdemos propósito. ¿Por qué? Porque todo es lícito, mas todo no conviene. ¿Por qué? Porque a veces sabemos que hay hábitos que debemos controlar. A mí me gusta cuando yo veo personas en la comida y veo que vamos a no, agua, no, gaseosa no. No postre, no. Se autocontrolan. Y eso es difícil. A mí me ha costado.
Eso es difícil. Y a veces le entra unas ganas de comer. Yo me acuesto tarde y a las 11 me entra unas ganas del azúcar. Y yo, pero ¿y ahora qué? Que nada está en la cocina porque... Y es difícil el autocontrol. Esto es con todos, esto no es contra alguien. Autocontrol de algún, autosujetar la carne. Porque no todo conviene. No todo conviene. Hoy hace poquito vi un video donde en Estados Unidos hacen un jugo y el jugo tiene, yo no sé si es no sé qué amarillo, una sustancia que nunca la sacas del cuerpo. Y es un jugo de naranja. Tiene un químico que tu cuerpo nunca lo va a sacar de tu vida. Y entonces tú de pronto, ay, qué juguito este, vamos, es americano, es gringo, vamos a tomarlo. Y cuando vas a ver, te estás intoxicando con algo de lo cual nunca te vas a liberar. Y eso puede traer una enfermedad. Autocontrol, enfocarse. Hay que enfocarse en lo que Dios ha establecido sobre nuestra vida. Enfocarse, si usted tiene una relación, enfóquese. Si usted tiene una profesión, enfóquese. Si usted va a ser un cristiano, enfóquese. A mí me tocó hablar con un hermano que pasa paseando allá atrás y le dice, siéntese y aquí no me está paseando atrás. Que la iglesia no es para pasear. Usted va a una iglesia católica y todo el mundo mire, ni el celular lo miran. Aquí la gente mira el celular, les dan ganas de ir a hacer chichi, el 2, aquí. No, la iglesia, usted necesita estar enfocado en el momento que va a hacer algo. No, tú puedes estar aquí disperso pensando en qué va a almorzar. Después a las 12, mire a ver qué va a hacer. Pero en el momento reciba la palabra, porque la palabra es la que va a transformar tu vida. La palabra dice, basta tus tuétanos a transformar tu mente y a llevarte cada día más a Dios. Amén. Enfocarse, eso es difícil. Yo era el rey de la dispersión. Yo una vez le dije, yo entraba a la universidad, yo a los 5 minutos me iba. ¿Le parece familiar eso? Y usted está escuchando la prédica y de repente, bueno, ya algunos me hacen así. Yo prefiero que duerman en la iglesia. Yo creo que está recibiendo su espíritu. No, de verdad, no se ría, yo le estoy hablando de verdad. Venga y si tiene sueño, duérmase aquí. No va a salir igual. Yo no tengo problema, duérmase. Duérmase. Yo lo que sé es que el Espíritu Santo, mientras usted está roncando, Dios está haciendo. Es bíblico. Dice, mientras dormía, dice el Antiguo Testamento, mi cuerpo velaba. ¿Sí o no? Así lo dice, mientras dormía, mi cuerpo velaba. Usted está recibiendo, olvídese. La gente me dice, pastor, los de las cámaras me dicen, pastor, ahí habían 5 dormidos hoy. Déjenlos, tranquilo. Que no chaten, pero déjenmelos durmiendo. Porque están recibiendo. Están recibiendo. Amén. Ahora, David aprendía de todo, hasta de los fracasos. Hasta de los fracasos hay que aprender. Porque nos han enseñado erróneamente que el tener a Dios nos va a ir siempre bien. Ese es el mensaje positivo de ahora. Usted escuche Yesenia Ten y escuche a todos esos predicadores y te va a ir bien. Antes de que finalice este año firmarás escrituras. Y a la gente, a mí me gusta escuchar cosas bonitas. ¿Y a quién no? Perdone que yo le dé nombre, pero la Biblia dice, por mí tendréis aflicciones también. Y nadie nos predica de eso. De que algún momento aquí vamos a tener aflicciones. Y yo he tenido mis aflicciones. Como pastores una vez, y ustedes lo saben, perdimos un bebé y un miércoles y el domingo aquí predicando, con el corazón partido, adorando a Dios. Muchas adversidades. A mí nadie me predicó de esto. ¿Quién le dijo a José? A José le profetiza. José vio en una visión lo bonito. Muchos se inclinarán ante ti. Pero Dios no le mostró que iba a ser vendido, acusado de un delito, encarcelado. Dios no te va a mostrar lo feo. Dios te va a mostrar lo bello. Tú te motivas con lo bonito, pero
Muchas veces atravesamos circunstancias difíciles que hay que atravesarlas con Dios. Pues David también aprendió. Amén. A mí me gusta la historia de Thomas Alva Edison. Él intentó, dice, cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla, no le salió la bombilla de la noche a la mañana, sino que realizó más de 1000 intentos, o sea, 1000 fracasos, hasta el punto de que un discípulo suyo le preguntó que por qué persistía a construir una bombilla tras de 1000 fracasos, 1000 intentos, y no había conseguido lograrlo. Uno dice, oye, pero qué terquedad, ¿verdad? Yo creo que a partir de la quinta vez ya yo le digo terco. Pero si ya no pudiste, con 5, con 10, con 15, con 100, con 200 veces y sigues, 500 veces y sigues. Edison le respondió a este discípulo y le dijo, no son fracasos los que he conseguido, ¿sí?, sino saber 1000 formas de cómo no se debe hacer. Mire qué perspectiva tenía él. No eran 1000 fracasos, sino que eran 1000 formas en que no se debía hacer. Y ese pensamiento lo llevó finalmente a crear la bombilla. Muchas veces los fracasos nos golpean, pero de los fracasos hay que aprender. Si el fracaso viene a tu vida, hay que aprender de él. ¿Sabes que David tuvo un fracaso? Cuando él se unió a Betsabé, fracasó, pero se arrepintió. Pero antes de pasar a hablarte del fracaso de David, a mí me gustaría hablarte de las circunstancias emocionales de David, que eso casi no se predica. Cuando David cae con Betsabé, él entra en un dolor profundo, porque Dios iba a apartar de él. Y David entra en un dolor absoluto, en una decepción absoluta. Y él escribe un salmo, el Salmo 51. Es el salmo de arrepentimiento de David. Con un dolor profundo él escribe. Arrepentido, imagínense, acaba de cometer el adulterio y Natán lo descubre y le dice, vendrá espada, vendrá maldición sobre ti. Y David comienza y en su dolor escribe el Salmo 51. Pero en el Salmo 51 él reveló algo que estaba escondido. Presten atención. Un dolor escondido en su ser. ¿Sabes qué dijo? He aquí, versículos 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y cuando uno lee eso, uno dice, ¿qué quiso decir? Vuelvo y se lo digo. Él está en un dolor escribiéndole a Dios. Él le dice, he aquí, en maldad yo fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Yo no puedo darle una interpretación a eso, pero muchas personas, y por eso es que yo lo aclaro, no lo afirmo, o sea, simplemente voy a decir lo que muchos teólogos dicen, que es que la madre de David adulteró. Él tiende con esas palabras a decir, porque ¿cómo así? ¿Sí o no? No lo estoy afirmando, es lo que dicen. Que posiblemente David había sido concebido por un error de su madre. En ese dolor de él saca algo que emocionalmente lo carcomía. Dice, en el pecado de mi madre yo fui concebido. En maldad me formé, y en el pecado de mi madre me concibió. Unen eso a otro suceso, y es cuando
Isaí, cuando el profeta Samuel va donde Isaí, el papá de David, y le dice: uno de tus hijos será rey de Israel. Primera Samuel 16. Ya vamos a terminar, porque yo simplemente lo estoy llevando a que la vida de David no fue color de rosas. Pues en el Salmo 51 él saca algo que le estaba doliendo, y era el pecado de su madre al momento de su concepción, que en pecado él fue formado. Y cuando Samuel, el profeta, va donde Isaí, dice: aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Elibab, un hermano de David. Y dijo Samuel: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. ¿Qué pasa? Samuel va a la casa del padre de David. Isaí le dice: ¿dónde están tus hijos? Uno de tus hijos va a ser el rey. Y le presenta Isaí al primer hijo, al más guerrero, al más bonito, al que tenía las cualidades humanas para ser rey, a Eliab. Y el profeta dice: este es el rey. Y Dios le dice: no, Jehová se le aparece. No. Cuidado, Samuel, él no es. Yo no miro lo que tú miras, Samuel. A él yo lo desecho, él no es. Entonces llamó Isaí, el padre de David, a Abinadab, el segundo, el acuerpado, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Luego Isaí pasó a Sama, al otro hijo, y él le dijo: tampoco este es el elegido. O sea, Isaí va pasando a los preferidos. El primero, ese no es. El segundo, ese no es. El tercero, ese no es. E hizo pasar, escúcheme bien, Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel le dijo, él les pasó a todos sus hijos. ¿Cuántos? Y Samuel le dijo: no, yo no siento que aquí están. ¿Tú no tienes otro hijo? El que está por allá. Ya me aparto lo que dijo Samuel. Pero ¿por qué Isaí no presentaba a Samuel? El que cuidaba ovejas, el que olía estiércol. Muchos, vuelvo y le repito, yo no estoy afirmando, atan de que esa separación de Isaí con respecto a la presentación de sus hijos, de que tenía otro por allá, y dos, la confesión que hace David en el Salmo 51, afirman que David era un hijo, ojo, no lo estoy diciendo yo, era un hijo extramatrimonial de su madre, y era un hijo que tenían como criado, apartado allá, apacentando ovejas. Por la confesión de David y por la actitud de Isaí al presentar a sus hijos. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Son estos tus hijos? Y él respondió: ay, me queda uno por allá, el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. La vida de David fue fácil. ¿Acaso la vida de David fue color de rosa? Salmo 51 hace una confesión que lo carcomía en su arrepentimiento. Y él culpa a ese pecado de llevarlo a otro pecado. Porque en ese salmo él se estaba arrepintiendo y él recalca el pecado de su madre. Y usted sabe que esos pecados sexuales se heredaban.
El problema luego ahora de David se refleja luego en Salomón, y luego se refleja en Absalón, y luego se refleja en otro hermano que violó a su propia hermana. Un hijo de David violó a una hermana. Y por eso David en su oración en el Salmo 51 hace memoria de ese suceso en que él fue formado y de ese pecado en que él fue concebido. Llámesele como se le quiera llamar. Él recalca el pecado de su madre y cómo Isaí lo tenía por ahí apartado. Era el mandadero. Era el mandadero. En 1 Samuel 17:12 dice que un día Isaí le dijo a su hijo David: toma este efa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto y llévaselo a tus hermanos. Era el que tenían apartado. Él era el rey. Nos comentan la historia bonita, ¿verdad? Ay, qué bonito David, conforme al corazón de Dios. Era bello, era. Pero David no se dejó traumatizar por el hecho en que él fue formado en pecado, en que fue concebido en pecado, en que fue apartado, en que fue lastimado, en que lo tenían no como hijo, sino como un sirviente. No. Esa humildad de David y esa defensa por las ovejas de su padre lo llevaron ante la presencia de Dios a ser el rey de Israel. Cultiva una cualidad que tú hoy, ponte de pie, puedas decir: en esto me parezco a Dios. Levante la mano e identifique su cualidad. Dice: en esto yo me parezco a Dios. Hay algo de Dios en ti. Hay una cualidad que toca el corazón de Dios y Dios dice: ahí está mi hija, ahí está mi hijo. Hay una cualidad especial. Esa cualidad llama a la presencia de Dios. Ninguna circunstancia, ni el pecado de su madre, ni el repudio de su padre, ni las adversidades menoscabaron la mente de David. Nada deterioró el corazón de David. Su corazón era conforme a Dios. Pese a todo, David fue fiel a la labor encomendada. Defendió a muerte las ovejas de su padre y posteriormente se volvió una fiera defendiendo a los hijos de Dios. El gladiador más grande que tuvo Dios sobre la tierra se llama David. Él no permitía que nada le pasara a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Finalmente, aunque falló, nos enseñó de ese fracaso que fue el arrepentimiento. Y después de arrepentido volvió a los brazos de papá. Amén. Cierra los ojos ahí donde está. Vamos. Déjate abrazar por su presencia. Todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti. Dice: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. La Biblia. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. No importa el lugar en donde te encuentres. No importa lo que estés haciendo. Si muchos consideran que lo que estás haciendo no vale nada, cierra los ojos en este momento. Vamos a adorarlo y vamos a recibir la cena del Señor en esta presencia. Y habitar en tu presencia. Dile: yo quiero menguar, Dios. Menguar para que crezcas tú.
Quiero ser cada día más cada día ser más a tu imagen, Señor. más como Ayúdame a menguar en aquello que no sea de ti. quebranta Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, quebranta mi ser. Cierra los ojos, tú que estás conectado. Pon tu mano en el corazón. Dile, Señor, a ti. Hoy me rindo a ti. Vamos. todo lo que soy, Señor, todo todo lo que yo tengo es tuyo, Dios. es tuyo. Dile, Señor, yo quiero ser fiel a ti. Fiel en lo poco que tú me has dado. Aunque el mundo diga que es poco lo que yo estoy haciendo. Aunque me comparen con David y quizás me encuentre apacentando ovejas, en lo poco yo voy a ser fiel. En lo poco, en lo que tú me has dado, yo guardaré fidelidad. Vamos, nuevamente dile, yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero ser fiel a ti. Vamos. Tú eres un guerrero de Dios. ¿Dónde están los guerreros de Dios? ¿Dónde están los David? Vamos. ¿Dónde están los que no negocian? ¿Dónde están los que no se rinden? ¿Dónde están los que han aprendido aún de los fracasos? Vamos, vamos, vamos. Dile, más como tú, Señor. Mi corazón, quebranta mi vida, Señor, 100%. Quebrántame toda área de mi ser, Señor. Hazme más parecido a ti, Señor. Dile, yo quiero ser fiel. Vamos, aquí está la presencia de Él. Dile, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, Señor, te pertenece a ti. Es tuyo, Dios. Haz como tú quieras hacer, Señor. Hoy menguo, hoy hago un voto de que voy a menguar, Vamos, vamos, vamos. Mi corazón hoy quebranta mi vida. Oh Señor, haz como hiciste con David. Entrego mi voluntad a ti, Señor. Solo a ti, Dios. Espíritu de Dios. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está aquí. Porque tu presencia es real, Señor. Donde están dos o más, ahí estás tú. Y donde está tu presencia se va todo dolor, toda opresión, y hay sanidad. Pablo fue traspasado al cielo y allá recibió un mensaje poderoso de Dios. Y Pablo se los escribió a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23. Él les recordó algo que cuando él subió al cielo, porque él fue traspasado al cielo, él recordó algo que debían hacer los corintios. Y no solamente los corintios, sino toda la iglesia. Y no solamente toda la iglesia en la congregación. Usted también puede hacerlo en casa, en total solemnidad. Él les dijo, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que Él fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de esa cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban, pues cada vez que lo comen y lo beben, anuncian la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva. Dice la palabra que Él recibió del cielo una misión, y es que la iglesia celebre una conmemoración. Así como usted celebra un aniversario, asimismo usted tiene que celebrar la cena del Señor, la comunión del Señor. Dice que tomó el cuerpo y lo partió en trozos, como se rompió su cuerpo en la cruz. El pan se rompe como se rompe
Su cuerpo se rompió aquella vez en la cruz. Y cuando ese cuerpo se rompió, liberó la sangre que nos redime de toda enfermedad. Liberó la sangre del nuevo pacto, un contrato sellado de bendición para nuestras vidas. Hoy caminas en la bendición porque tú haces parte de ese pacto. Así que puede tomar en ese momento, si hay alguna deuda pendiente con Dios, pídale perdón antes de tomar la cena del Señor. Pídale perdón, pero tómela no como un pan y un jugo de uva, sino porque eso que usted tiene en su mano es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Y usted está conmemorando lo que hace 2024 años sucedió. Así que en ese momento tome del cuerpo, tome del pan y tome de su sangre. Gracias, Jesús. Gracias por la redención de mi vida, por la sanidad, por la bendición. Porque yo hago pacto contigo, Dios. Hago parte de este pacto. Ahí en la cruz es donde está la bendición. Vamos. Allá en el Calvario está mi vida. Rabababashia, la mamá kenda, la basei Allá en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas tus heridas. Hace 2024 años. Y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Hoy conmemoramos, Señor, lo que tú hiciste en la cruz. Hoy conmemoramos ese día que Satanás se apartó de nuestras vidas. Ese día que restauraste al mundo. Ese día que recuperaste lo que Adán y Eva habían perdido en el Edén. Gracias porque yo hago parte, di conmigo, yo hago parte de ese pacto que se selló con la sangre de Jesucristo, mi Redentor. Soy libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.